tomar muchas ideas importantes de lo que él va a hablar aquí. La responsabilidad penal de las empresas para un necesario síntesis entre dogmática y política criminal. Primero, introducción. Ya han transcurrido 34 años desde que el ministro de Justicia alemán me encargó analizar la responsabilidad de la empresa y de sus órganos directivos en el derecho penal y administrativo. La monografía que resultó de ese trabajo fue publicado en 1979 con el título Criminalidad empresarial y derecho penal. Lo que en ese momento podía presentarse como una actividad pionera se ha convertido desde entonces en el complejo temático quizás más discutido del derecho penal económico, cuando no de la completa dogmática penal, no solo en Alemania, sino a nivel mundial y especialmente en la Unión Europea y sus Estados miembros. La carrera que ha seguido el derecho penal de la cooperación en las últimas décadas en los ordenamientos jurídicos líderes del mundo es asombrosa, dado que el problema como tal es antiquísimo, como ya puede advertirse en la formulación latina del principio dominante durante siglos en el continente europeo, societas delinquere no potest, no responsabilidad penal de las empresas. Sin embargo, estos frentes, que estuvieron largo tiempo firmes, se han modificado en el transcurso de unos pocos años en el sentido de una marcha triunfal aparentemente incontenible de la punibilidad de las personas jurídicas. Desde los Países Bajos, pasando por Francia, llegando a Suiza y hace poco a España, ha sido incorporada en los últimos años a los códigos penales la punibilidad formal de las personas jurídicas. También en el nivel de la Unión Europea siguen esta línea influyentes propuestas de reforma. Justamente hacia la dirección opuesta pareciera dirigirse la evolución en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la punibilidad de personas naturales ha sido puesta fuertemente de relieve mediante la ley Sarbanes-Oxley promulgada recientemente. En la conferencia de hoy, a diferencia de numerosas ocasiones anteriores, no realizar un panorama sistemático general. En su lugar, discutiré más intensamente algunas cuestiones. De este modo, espero poder presentar puntos de vista que sean aún nuevos también para los conocedores de la materia. Segundo, los fundamentos teóricos de las sanciones a la empresa. Sigue considerando la cuestión acerca de si en realidad puede ser construido un verdadero derecho penal contra personas jurídicas o bien contra empresas como sujetos, las que no son lo mismo pero coinciden en gran parte, como una cuestión de la ciencia penal. En efecto, el criterio siempre extendido en el common law y en aumento en el continente europeo, de que hay que concentrarse en soluciones pragmáticas y dejar de lado las cuestiones teóricas, constituiría naturalmente la aniquilación de toda ciencia jurídica que se considere seriamente ciencia. Justamente en este sentido, los últimos 20 años ofrecieron 3 nuevos desarrollos que, con seguridad, pueden ser caracterizados como sensacionales. Se trata del cambio de posición del penalista alemán y finalista Hans-Joachim Hirsch. A continuación, el cambio de posición del funcionalista importante Günther Jacobs. Y, finalmente, la derivación del derecho penal de corporaciones forzosamente de la teoría de los sistemas
por parte de Silvina Bacigalupo y más profundo por Carlos Gómez Jara en España. Al referirme muy brevemente al cambio de posición de Hirsch, doy por conocida la cuestión acerca de en qué consisten las dos principales opciones contra una verdadera prioridad de las personas jurídicas. En efecto, me refiero a la falta de capacidad de actuar y a la falta de capacidad de culpabilidad. En correspondencia con ello, se rechazó en Alemania, en una muy intensa discusión que tuvo lugar en los años 50 del siglo XX, la punibilidad de las personas jurídicas por ausencia de capacidad de acción propia y real. Es decir, resaltada la inidoneidad de una amenaza penal para la protección de bienes jurídicos frente a un destinatario en absoluta incapaz de acción. Y por ausencia de culpabilidad, porque culpabilidad significa el reproche de no cumplir de su deber a pesar de una libertad de actuar en otro modo que falta a la persona jurídica. Por eso, la opinión de la élite de la ciencia penal alemana en las jornadas alemanas de juristas de 1953 llegó unánimemente a la conclusión de que los fundamentos del delito están constituidos por la acción humana y la culpabilidad del autor, y que por eso las personas jurídicas no pueden cometer delitos porque una formación colectiva como tal no puede actuar ni hacerse culpable. Parece impensable, pero precisamente Hirsch se adhirió recientemente a la concepción que ya era sostenida por otros y que son parte en general, especialmente en el círculo jurídico del common law. Ella consiste en que ambas capacidades pueden ser sustituidas por una imputación de las acciones y de la culpabilidad de los órganos de la persona jurídica, el denominado modelo de representación. Esta sustitución de las estructuras ontológicas por imputación objetiva, realizada por un finalista como Hirsch, constituye una especie de herejía, es decir, la abjuración de la teoría penal de Wetzel, fundada ontológicamente, y del finalismo, y que en el resto de los temas es propugnado ampliamente por Hirsch. Pero, también independiente de los requisitos del finalismo, el modelo de representación no es convincente. Este se parece a la teoría de la identificación del common law y también constituye la base del nuevo Código Penal francés. Sin embargo, la opinión de que con ella se puede fundamentar un delito de la cooperación genuino y legitimar un derecho genuino contra las cooperaciones es errónea, debido a que parte de una deducción lógica incorrecta. Es que la teoría de representación incurre en el error lógico de un quaterminorum del concepto de culpabilidad, ya que debido a que el reproche de culpabilidad penal, según su comprensión clásica, se presupone precisamente la posibilidad del poder actuar de otra manera, individual, es decir, la posibilidad de evitar la conducta delictiva, y por ello una capacidad empírica que no se puede conseguir exclusivamente mediante una imputación normativa. La imputación de la culpabilidad del órgano orientada según principios del derecho civil en realidad no tiene nada en común con el concepto de culpabilidad penal
del poder actuar de otra manera individual. Lo mismo vale para la versión restringida, la denominada teoría de la culpa por la organización. Según el profesor alemán Klaus Tiedemann y otros penalistas, la responsabilidad de la entidad se fundamentaría en la culpa por la organización, que consistiría en una lesión del deber de vigilancia del órgano y que, por lo demás, se encontraría ya en el derecho penal en forma de culpabilidad. Pero, según mi opinión, esta base no es sólida y la derivación de Tiedemann de la culpa por la organización de la entidad a partir de la infracción del deber de vigilancia de sus órganos no me parece que pueda fundamentar una culpabilidad, sino que le obliga a perderse en una regresión infinita. Además, el intento de imputar la infracción del deber de vigilancia del órgano de la persona jurídica como culpa por la organización no puede, en mi opinión, cambiar nada de esta imputación a extraños, pues en la misma medida en que la persona jurídica como tal no puede ningún delito, tampoco se puede organizar como tal. Es decir, ella siempre depende de personas naturales que actúan por ella y cuya culpa se imputaría exclusivamente de la misma manera, tanto si se tratase de la imputación directa de un delito cometido por un órgano como de la imputación de una culpa por la organización cometida por un órgano. Por ello, la interpolación de la culpa por la organización no puede cambiar nada del principio de que la persona jurídica no puede actuar por sí misma culpablemente. Ahora quiero analizar el cambio de posición realizado por Günther Jacobs en la dirección justamente inversa a la de Hirsch, en el que Jacobs ha confundido y provocado incertidumbre en los últimos años a sus paritarios en España y secularmente no solo en España, también en Perú. En efecto, la única concepción que es consistente lógicamente con la que podría legitimarse un verdadero derecho penal de cooperaciones es la del modelo teórico sistémico formulado anteriormente por Jacobs mismo de la siguiente manera: no hay razón para que, al determinar el sujeto, el sistema a construir deba estar siempre integrado por los componentes de una persona física y no por los de la persona jurídica, por lo que también los estatutos y órganos de la persona jurídica se pueden definir como un sistema. Jacobs. Sin embargo, Jacobs acaba de retractarse en el libro Homenaje a Lydersen justamente de esta concepción, culminando su fundamentación con dos argumentos. La imputación de una acción en una organización ajena se excluye cuando el comportamiento es señalado por el derecho forzosamente como acción en una propia organización. Por eso, la punición de la persona jurídica conduciría forzosamente a la exclusión de la pena para el órgano actuante, lo que en su opinión sería inaceptable. Además, según Jacobs, la culpabilidad supone una identidad de la persona mediante conciencia, es decir, que la persona se sepa, o sea, como un espíritu consciente de sí mismo que concibe su ser como su posibilidad. Al leer estas palabras de Jacobs no se da crédito, ya que se trata evidentemente de una argumentación ontológica, pues la conciencia de sí mismo y de la libertad que declara necesarias son realidades psíquicas
cuya relevancia en derecho penal él había repudiado antes de un modo enérgico durante 25 años. Por tanto, con este argumento derriba las raíces de su sistema de modo muy parecido a como Hirsch lo hizo con las del finalismo. Y Jacobs' segundo argumento, de que una acción solo se puede imputar a una sola persona, es en esta forma apodíctica aún menos correcto. Al respecto, me limito a recordar solo el concepto de autoría inmediata en la forma del autor detrás del autor, que con el tiempo se ha impuesto en Alemania y Perú de forma generalizada. Obviamente, la actual profesión de Jacobs se convierte en plausible en cuanto se la analiza desde el trasfondo de su cambio general de posición de Luhmann a Hegel en lo que respecta a su teoría penal. Este viraje lo condujo de una justificación de la pena que era consecuencialista a una absoluta. Esto le permite acomodarse al análisis del penalista alemán joven Friedrich von Freyer en la evaluación de la pluralidad de las personas jurídicas, quien, sobre la base de la filosofía penal kantiana, ha negado radicalmente la posibilidad de construir su responsabilidad penal. Sobre el axioma de la filosofía del derecho idealista alemana, que ha sido establecido por el profesor Michael Köhler, compartido entre tanto también por Jacobs, von Freyer construye la idea de que la pena sirve como relación jurídica específicamente secundaria de recuperación de la vigencia del derecho que ha sido perturbada también y justamente en el autor como constituyente irrenunciable. Según esta idea, la pena es retribución, en tanto que el menoscabo jurídico que ella implica manifiesta la autodegradación que se halla en la propia regla del autor. La pena le pone prácticamente al autor delante de sus ojos la pérdida del reconocimiento de otros que él mismo ha provocado. De esto infiere von Freyer que la pena a la persona jurídica y la pena individual no pueden ser fundadas sobre una base común, ya que el ilícito personal de culpabilidad se vincula con sujetos capaces de reflexión. Por tanto, una pena a la persona jurídica no se dirige del mismo modo como la pena individual a la recuperación de un orden perturbado en el que participa constitutivamente el destinatario de la pena. Es evidente que esta argumentación está muy estrechamente unida a la premisa axiomática sobre el contenido de la pena. En tanto que no se define a la pena en la versión empática del idealismo alemán, sino sencillamente como una sanción negativa que se amenaza para impedir lesiones a bienes jurídicos, la crítica de von Freyer pierde relevancia porque queda atrapada en el círculo lógico de la pena retributiva que él mismo presenta.